Familia, buen día. Gracias a Dios por la oportunidad de estar nuevamente juntos, estudiando, aprendiendo y dándole gracias a Dios por todas sus bendiciones. La semana anterior iniciamos una serie que hemos titulado Elías y los tiempos de cambio. Y hoy vamos a leer el mismo pasaje, primer libro de los Reyes, capítulo 17, del versículo 1 hasta el 7, porque vamos a profundizar en un tema que pocas veces tocamos. Primer libro de los Reyes, capítulo 17, del 1 al 7. Elías era un profeta de la aldea de Tisbe, que está en Galaad. Fue y le dijo al rey Acab: vengo de la presencia del Señor viviente, el Dios de Israel. Por su poder te aseguro que ni lluvia ni rocío caerán en los próximos años hasta que yo dé la orden. Entonces el Señor le dijo a Elías: vete de este lugar hacia el oriente y escóndete cerca del arroyo de Querit, que está al otro lado del Jordán. Podrás beber agua del arroyo, y he mandado a los cuervos que te lleven comida. Elías hizo lo que el Señor le dijo y fue a vivir cerca del arroyo de Querit, al oriente del río Jordán. Cada día los cuervos le llevaban carne y pan, tanto por la mañana como al atardecer, y bebía agua del arroyo. Como no había lluvia, después de un tiempo se secó el arroyo. Amén. Quiero destacar dos versículos. El versículo 4 nos dice: podrás beber agua del arroyo, y he mandado a los cuervos que te lleven comida. Los cuervos. Versículo 6. Cada día los cuervos le llevaban carne y pan, tanto por la mañana como al atardecer, y bebía agua del arroyo. Aquí aparecen unos animalitos muy particulares, los cuervos. Y ese es el tema de hoy, Elías y los cuervos. Pero antes de adentrarnos en el tema, los biólogos consideran los cuervos como unos animales, unas aves extremadamente inteligentes. Tienen muchas características. Habitan desde el polo hasta África, las islas del Pacífico. La envergadura de sus alas puede llegar a medir más de 1 metro. Característico su color negro. Comen frutas, comen insectos, pero tienen algo también muy particular: son carroñeros. Comen comida en descomposición, comen cadáveres. Pero no solamente eso, también tienen la capacidad de imitar sonidos. Incluso hay algunos que imitan la voz de las personas. Y por los medios de comunicación y películas y por mitos han adquirido, entre comillas, mala fama, una mala reputación. Tanto que hasta tenemos un refrán: cría cuervos y te sacarán los ojos. Los cuervos aparecen en la Biblia en varias partes. En Génesis vemos que Noé envía un cuervo para que verifique sobre el diluvio si ya hay tierra o no. En Cantar de los Cantares, la esposa habla del color negro del pelo del esposo como el color negro de los cuervos. En Proverbios hay un proverbio muy fuerte en el capítulo 30, versículo 17, donde se habla que un hijo rebelde será arrojado a un valle y los cuervos le sacarán los ojos. Pero también hay cosas positivas. El Salmo 147, 9 dice que a Dios le preocupan los cuervos y los alimenta. Y en Lucas, algo muy interesante, nuestro Señor Jesucristo dice: consideren los cuervos, no siembran ni cosechan, no tienen almacén ni granero, pero Dios los alimenta. Estos animales tan particulares son los que Dios usa en este pasaje para proveer a Elías. Y es muy interesante entonces cómo
volviendo a la historia de Elías, el Señor le dice a Elías que vaya donde el rey, da su mensaje, inmediatamente salga, vaya al arroyo de Querid y le dice, no se preocupe por la alimentación, va a tener pan y carne, pero oh sorpresa, van a ser los cuervos lo que lo van a alimentar 2 veces al día. ¿Sí? Quiero compartir esta mañana qué debemos aprender de la historia de Elías y los cuervos. ¿Qué debemos aprender de esta historia? Lo primero que debemos aprender es que Dios ordenó y vinieron los cuervos. Voy a tocar 4 lecciones que debemos aprender, que podemos aprender de Elías y los cuervos. Y quiero que noten que todas empiezan con Dios. Esta primera, repito, es Dios ordenó y vinieron los cuervos. Dice el versículo número 4. Podrás beber agua del arroyo y he mandado a los cuervos que te lleven comida. He mandado a los cuervos. Imaginémonos a Elías sentado ahí en el arroyo, tomando agua, y de pronto llega una bandada de cuervos, trayendo en sus picos pan y comida. Pero ojo, no llegaron por casualidad, ¿sí? Dios envió, Dios ordenó, Dios dirigió, Dios proveyó a los cuervos para que le llevaran a Elías. Es Dios quien ordena, es Dios quien provee. Quiero hacerte una pregunta. Piense cuántas personas son en su casa, en su familia. 2, 3, 4, 5. ¿Cuánto alimento, cuánta comida necesitan cada día, cada semana para alimentarse? Y los que tienen niños saben que los niños no se cansan de comer, siempre tienen hambre. Y así hayamos ido al mercado hoy, mañana hay que comprar algo. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Dios, pero Dios sabe la cantidad de comida que necesitan en tu casa. Dios lo sabe. Dios está pendiente, así como estuvo pendiente de Elías, está pendiente de tu casa y sabe cuánto necesitas. Dios sabe cuánto necesita y cuándo lo necesita, y Él va a proveer a tiempo. Al enviar los cuervos a Elías, ordenó y ellos hicieron. Lo mismo pasa en nuestra vida. Recordemos, ¿qué ha pasado este año? Hoy es tiempo de recordar y agradecer al Señor. ¿Por qué? Porque Dios ha sido fiel todos estos meses y de alguna forma ha provisto, ha llegado el alimento a nuestras casas, a nuestras mesas. Durante estos meses, como iglesia, con el aporte de todos, hemos podido llevar alimento, mercado, provisión a más de 17 familias. Algunas de la iglesia y otras que no eran de la iglesia, pero que necesitaban ayuda. Y en muchas ocasiones escuchamos testimonios de que algunas personas ese día habían consumido lo último que tenían en su casa y no sabían qué iba a pasar en la noche o al otro día. Y de manera milagrosa, Dios les proveyó. Eso es lo que hace Dios. Dios siempre está pendiente de cada uno de sus hijos y sabe qué necesitamos en cada una de nuestras casas. Segunda lección que podemos aprender de Elías y los cuervos. Dios no permitió que Elías atesorara un excedente.
Dice el versículo 6, cada día los cuervos le llevaban carne y pan, cada día, en la mañana y en la tarde, le llevaban exactamente lo que necesitaban, traían lo suficiente. Y ahí podemos aprender lo que nuestro Señor Jesucristo nos dijo en la oración del Padre Nuestro. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero ¿qué es lo que sucede con esto del pan de cada día? De que a nosotros no nos gusta vivir así. No nos gusta vivir. Nos gustaría más que la oración fuera, el pan de esta semana, dánoslo hoy. O mejor aún, el pan de este mes, dánoslo hoy. O mejor aún, el pan de este año, dánoslo hoy. No nos gusta vivir y depender de Dios día a día. Eso no fue lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Porque Él quiere que aprendamos a depender y a confiar de Él. ¿Cuándo? Día a día. Mire, la vida es incierta. La mayoría de personas no tienen recursos para vivir sin empleo un mes. Y eso es muy triste. Y aún de pronto teniendo buenos recursos, de pronto un día el médico dice, cáncer. En un segundo, su vida cambió totalmente. O nos quedamos sin trabajo. O un accidente. Todo puede cambiar en un momento, como nos sucedió este año con la pandemia. Pero esto nos ha ayudado a volver nuestros ojos a Dios. Porque, ¿cómo estábamos viviendo? Nos creíamos autosuficientes. Pensábamos que no necesitábamos de Dios. Y el Señor nos está moviendo de la autosuficiencia a la suficiencia de Dios. De la autosuficiencia a la confianza en Dios. De confiar en nuestra propia capacidad para aprender a confiar en la provisión de Dios. Y en este tiempo de la pandemia hemos aprendido muchas cosas. Me decía una madre cabeza de hogar en estos días, en el mes de junio, que tiene su restaurante. Y me decía, este mes fue muy difícil. Cada día fue muy, muy difícil. Pero cuando ya estábamos a punto de claudicar, llegaba la provisión de Dios. Llegaba un trabajo. Y el Señor, me decía esta señora, y el Señor siempre proveyó el trabajo. Y cuando ya estaba a punto de decir, no sigo, el Señor enviaba otro poquito. Y hoy están mejorando las cosas. Elías aprendió de primera mano a confiar día a día en el Señor. Y nosotros también debemos aprender a confiar día a día en el Señor. Pero quiero que quede claro una cosa. No estoy diciendo que no hay que planificar, que no hay que organizarse, que no hay que planear las cosas, que no hay que anticipar. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que no debemos preocuparnos por adelantado, porque hay una gran diferencia. Recuerda esto, sea lo que Dios te dé, hay que ser agradecido.
Sea agradecido con el Señor. Así venga de mano de los cuervos. Hay personas en este tiempo que yo los he escuchado por todos lados, que el gobierno no les da, y si el gobierno les da, que eso no sirve, o que eso es muy poquito, o que si un familiar les dio, eso es muy poquito. Por eso viven en la ruina, porque no son agradecidos. Hay que ser agradecidos con el Señor. El Señor provee en el momento y en la forma que Él lo desea. Cada día, Dios no permitió que Elías atesorara un excedente. Elías tuvo que confiar día a día en el Señor. A veces nuestras neveras están llenas y eso nos puede impedir dar gracias a Dios por su provisión cada día. Aun si su nevera esté llena, sea agradecido con el Señor, porque fue Dios el que le proveyó. Fue Dios que le dio hasta un poquito de más. No fue usted, fue Dios. Tercera lección que podemos aprender de Elías y los cuervos. Dios no le pidió permiso a Elías antes de enviar los cuervos. Dios no le pidió permiso a Elías antes de enviar a los cuervos. Estoy seguro, estemos seguros que si Dios le hubiera preguntado o le hubiera dicho a Elías, mire, tengo una idea, le voy a mandar los cuervos. Seguro que Elías le hubiera dicho, Señor, tengo una mejor idea. Tengo una mejor idea para ti. ¿Sí? Los cuervos, con sus hábitos alimenticios y sus mitos, pues no eran muy agradables para los judíos. Pero Dios obra así, de esa manera. Dios ordenó a los cuervos y se aseguró que la comida que le llevaran a Elías fuera buena comida. Y si hacemos cálculos, fueron más de 3 años de sequía, fueron como 3 años y medio de sequía. Entonces los cuervos les llevaron a Elías más de 2,000 porciones de comida, de alimentación. Y fue buena alimentación. Un escritor comentó que si hubiera sido por nosotros o por Elías, hubiéramos escogido un petirrojo, una paloma, una tórtola, pero Dios no obra así. Dios elige lo que nadie elegiría para demostrar su poder, su soberanía. Y muchas veces usa Dios a lo necio de este mundo para enseñarnos. Fíjese algo. Uno ve y escucha a muchas personas, familiares, amigos, que piensan y sueñan con que un día el tío rico, la tía rica, el abuelo rico les va a ayudar, les va a proveer y se va a manifestar el tío o la tía rica. Eso no es así. Cuando miramos nuestra vida, nos damos cuenta que Dios ha usado personas para ayudarnos, que nosotros nunca nos imaginaríamos. Y Dios provee de una manera y por unos medios que no creeríamos. Como iglesia lo hemos experimentado este año. Ha habido momentos donde los recursos parecían no iban a llegar. Y Dios
puso en el corazón de las personas que menos nos imaginábamos y proveyeron. Ese es nuestro Dios. Por eso, no te desesperes. Dios no te ha olvidado. Aunque estés como Elías allá oculto en el arroyo, Dios no te ha olvidado. Dios es tu Padre Celestial y sabe qué necesitas. Y no se sorprenda cuando de la manera más inesperada Dios va a proveer. Dios va a usar cuervos que nunca te imaginabas que lo iban a hacer. Ese es el Dios en que creemos. Ese es el Dios en que confiamos. Es el Dios que usa lo que nadie se imaginaría usar. La cuarta lección que podemos aprender de Elías y los cuervos es que Dios ha designado el comienzo y el final de cada etapa de la vida. El versículo 7 nos dice: como no había lluvia, después de un tiempo se secó el arroyo. Después de un tiempo, ¿sí? Lo que literalmente dice este pasaje es que al final de los días señalados por Dios. Dios sabe cuándo inicia algo y cuándo lo termina. Dios proveyó el alimento por medio de los cuervos, proveyó el agua, pero dijo: hasta aquí el agua. Lo que vemos entonces es que en la vida de Elías, como ha sucedido en este año en nuestras vidas, hubo cambios drásticos de un momento a otro. Estaba en su tierra y Dios le dice: váyase al palacio del rey. Llega al palacio del rey, da el mensaje y Dios le dice: salga de ahí y vaya al arroyo de Querit. ¿Sí? Ahora le dice: se secó el agua y lo va a enviar a la casa de una viuda. Lo veremos la próxima semana, Dios mediante. Pero todo esto parece como si fuese por casualidad o fortuito, pero no es así. Dios tiene todo planeado. Todo está desarrollándose en el plan de Dios. Proverbio nos dice que nosotros en nuestro corazón trazamos el camino, pero Dios es el que determina nuestros pasos. Y cuando Dios determina hacer algo, lo hace, sucede. Dios siempre tiene la última palabra. Dios siempre tiene la última palabra. Estamos muy preocupados y todos pensando que qué va a pasar, que cuándo va a empezar esto. No sabemos cómo empezó. Dios sí sabe cómo empezó. ¿Y cuándo va a terminar? Dios sabe cuándo va a terminar. Él sabe. Porque Él dirige todo. Dios ha designado el comienzo y el final de cada etapa de la vida. Podemos confiar en Él. Después de mirar estas 4 lecciones de Elías y los cuervos, me gustaría compartir 3 aplicaciones rápidamente sobre lo que acabamos de ver. Y esto nos enseña también a aprender a esperar en el Señor, a confiar en Él, a confiar en el tiempo de Dios. También debemos entender que Dios guiaba a Elías. Elías no sabía para dónde iba. Dios sí sabía. Pero Elías fue obediente y confiaba en el Señor. En nuestra vida no sabemos. En muchos casos hay incertidumbre. No sabemos por dónde
tomar un camino, pero confiemos en el Señor. Vivamos día a día guiados por Él. Y la tercera aplicación es que en cualquier momento hay cambios en nuestra vida. En cualquier momento la vida da un giro. Y en ese momento debemos entender que Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe para dónde nos lleva. Elías y los cuervos nos han traído muchas enseñanzas. Y cada uno de los puntos que hemos visto en este día empiezan con Dios. Dios es lo más importante en nuestra vida. Dios guió a los cuervos. Dios proveyó para que los cuervos le llevaran a Elías. Dios proveyó lo que Elías necesitaba día a día. Dios dijo cuándo empezaba y cuándo terminaba. Esto nos lleva, en esta última parte, a que reflexionemos en lo siguiente. Y es una invitación. ¿Usted va a confiar en el Señor? ¿Usted va a confiar en Dios? Confiar en Dios significa obedecerle. Y obedecer y confiar van juntos. Si decidimos obedecer y confiar en el Señor, tenga la seguridad de que Dios va a proveer como ha provisto hasta hoy. Es Dios. Y esto de la pandemia nos ha ayudado tanto a volvernos a Dios, porque pensamos que éramos nosotros los que proveíamos. Era por nuestras manos que teníamos todas las cosas que hay en nuestra casa. Pero esto nos ha hecho recordar que es Dios el que ha provisto. Por eso, en este tiempo, en esta mañana, los invito para que hagamos una oración. Pero es una oración, primero, de acción de gracias, porque Dios ha sido fiel durante todos estos meses, más aún, toda la vida, toda nuestra vida el Señor ha sido fiel. El problema es que se nos había olvidado. Dábamos por sentado que teníamos todo a la mano. Pero esto nos ha hecho volver la mirada a Dios. Dios es el que ha provisto para tu trabajo, para tu casa, tu alimentación, la salud. Es Dios. Por eso los invito para que hoy demos gracias a Dios, porque Él ha usado muchos cuervos, ha usado situaciones que nunca nos imaginamos, personas que nunca creímos que fueran a proveernos, a servirnos. Nunca ha faltado el agua y el alimento. Dios ha enviado. Por eso hoy los invito para que demos gracias a Dios. Oremos. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú has sido fiel. Siempre has sido fiel. Queremos pedirte perdón, porque durante muchos años hemos pensado que hemos sido autosuficientes, que no necesitamos de nadie ni de nadie. Pero este tiempo nos ha recordado que hay un Dios y nos ha hecho que volvamos los ojos hacia ti, oh Dios. Y hoy vuelve a nuestra mente, a nuestra vida, el ser agradecidos, porque has sido tú quien cada día has provisto para todas nuestras necesidades. Y gracias, Señor, por esas personas, instituciones que nunca nos imaginamos
que lo iban a hacer, las cuales tú has usado, tú has puesto en el corazón de esas personas proveer para las necesidades. Así eres tú, oh Dios. Usas lo que nadie se imaginaba para enseñarnos que tú tienes el control de nuestras vidas. Hoy de pronto estás en el arroyo seco de Querid. Ten la seguridad de que Dios te está viendo. Puede que otras personas no, pero Dios sabe dónde estás. Dios sabe qué necesitas. Y el Señor va a proveer para tus necesidades conforme a su voluntad, conforme a los medios que Él quiera. Así es nuestro Dios. Hoy decimos, gracias Dios, porque has sido tú nuestro proveedor. Has sido tú, Señor, quien has guiado todo. Y eres tú, Señor, quien sabes dónde empieza y dónde termina cada etapa de nuestra vida. Y hoy confiamos en ti. Hoy queremos decirte, Señor, confiamos en ti. Hoy, Señor, queremos decirte, queremos obedecerte, queremos confiar en ti. Cada día, Señor. No solo durante la semana, el mes o el año. Cada día confiamos en ti. Porque el pan nuestro de cada día nos lo das hoy. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, que tengan buen día.